Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, dependiendo del lugar del país que nos ven. Sabemos que en el mundo a veces es de día acá y de noche en otro lugar. Por eso les saluda Ricardo García, director general del medio de comunicación Universal TV Digital. Hoy estamos en el programa Asesoría Legal en Acción. Y justamente estamos en este programa porque vamos a entrevistar a uno de nuestros conductores de este programa que va a ir de lunes a domingo. En cada día se va a desarrollar una especialidad distinta y diferente. Y para cada día se requiere un especialista diferente. Puede ser un abogado, puede ser un doctor en derecho, especializado justamente en el área que va a conducir. Entonces, como ustedes comprenderán, es una ardua labor y que estamos justamente en ese preciso momento conversando con nuestros futuros conductores que ya van a equipar muy prontito este programa tan interesante y tan importante para la comunidad en general. Pero voy a leerles primeramente de qué se trata el formato, para que ustedes puedan estar a la expectativa. El formato dice, bueno, es un programa informativo y de interés público que brindará orientación legal clara y accesible a la audiencia de Universal TV Digital. Contamos en nuestro equipo con profesionales en derecho en las diferentes especialidades y áreas jurídicas. Su público objetivo son las personas de todas las edades y niveles socioeconómicos que buscan información legal. Todos. No discriminamos a nadie ni marginamos a nadie. Todos están bienvenidos. Personas que enfrentan situaciones legales complejas y necesitan orientación. Cualquier persona interesada en conocer sus derechos y obligaciones legales. La duración del programa será 45 minutos por cada uno de ellos. La frecuencia será de lunes a domingo. En cada día se tratará diferentes especialidades, como les dije al principio, de acuerdo a la petición del público de la comunidad en general. Sabemos que ellos están deseosos y ansiosos por conocer muchos temas que tienen que ver con sus derechos, sus deberes, etc. Trataremos temas como el derecho familiar, abarcaremos el divorcio, la custodia de menores, pensión alimenticia, etc. El derecho laboral, contratos de trabajo, despidos, vacaciones, etc. Es muy amplio. En derecho penal, los delitos comunes, la violencia doméstica, tráfico de drogas, etc. En derecho inmobiliario, la compra-venta de inmuebles, alquileres, hipotecas, etc. Derecho de consumo, reclamaciones por productos defectuosos, servicios inadecuados y todo, porque sabemos que la verdad que el poblador muchas veces está muy vulnerable, abusan de sus derechos y ellos no saben cómo protegerse. Acá vamos a tener una ventana donde poco a poco vamos a ir aprendiendo de una manera muy didáctica para que la comunidad en general pueda conocer sus derechos. Luego veremos también derecho laboral, civil, penal, constitucional, etcétera. Es muy amplio esta rama. Asesoría Legal en Acción será un programa informativo y de gran utilidad a la audiencia de Universal TV Digital y de otros medios de comunicación aliados a nosotros que van a difundir y promover estos programas dirigidos y conducidos por profesionales del área, o sea, abogados, juristas, doctores en derecho, etc. Haremos también derecho comparado. Quiere decir de que nosotros tendremos invitados de otros países para poder tratar el tema que se propone, que proponemos el tema, y conversar con ellos para ver cómo es ese tema, cómo es esa área jurídica en su determinado país. Así, de esa manera, nosotros podemos aprender de ellos o ellos aprender de nosotros. Y es la única manera, la única forma, diría yo, muy personal, que en los intercambios, tanto culturales, empresariales, jurídicos, de salud, etcétera, es cuando vamos a integrarnos más y vamos a poder mejorar y enriquecernos, tanto ellos como nosotros, ¿no? Para eso, tanto se habla de la globalización y todo lo demás, vamos a hacer efectiva esto en nuestro medio de comunicación. Hoy estamos con Eduardo Chocano Rabina.
Eduardo Chocano Rabina es un joven, ya terminó sus estudios de Derecho. Él nos va a contar, yo les voy a decir un poquito nomás sobre él, pero él nos va a contar lo demás para poder conocerlo a Eduardo, ¿no? Él es una persona que hace artículos, que trabaja mucho, que le apasiona mucho el derecho y que lógicamente que también él va a ser un entrevistador, un conductor y también va a ser un asesor de nuestro programa de asesoría legal en acción. Bueno, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Ricardo. Antes que nada, agradecerte por la consideración, la oportunidad de poder acompañarlos aquí en Asesoría Legal en Acción. Es un gran espacio, una gran oportunidad. Y bueno, quien nos acompaña en esta tarde es Eduardo Chocano Rabina, egresado de Derecho en la Universidad de Lima, también estudiante de Filosofía en la Universidad de España, y vengo especializándome en lo que es Derecho Constitucional, exactamente en todas las áreas que son estructura del Estado peruano, teoría parlamentaria y teoría del poder. Son las que más son de mi afín. Perfecto, perfecto. Encantado. Mira, vamos a conversar contigo un poquito acerca de tu persona, quién es Eduardo Chocano Rabina, de dónde viene, si viene de padres extranjeros, si viene de padres porque él vive en Lima, ¿no? Si él es limeño, sus padres son de acá, en la capital de Perú, todos tenemos un poquito de cada lugar, ¿no? En el caso mío también, mis padres vienen de adentro, de afuera, etcétera. Entonces vamos a conocerlo un poquito a Eduardo en ese aspecto y luego pasaremos a conocerlo también en la parte profesional, si es que él eligió su profesión, si es que le nace, le apasiona, está feliz y contento con lo que ha estudiado, este, si, o que sus padres le inculcaron y le aconsejaron, porque normalmente los profesionales, algunos, no todos, nuestros padres pues influyen, ¿no? Nos dicen, estudia esto, estudia el otro, que esto te va a servir para la vida, que cuando tengas tu familia vas a ver tú, de que este va a ser un buen sustento, vas a poder afrontar muchas cosas, vas a crecer, vas a desarrollarte. Nos inculcan, y es normal porque nos quieren y son nuestros padres, y a veces les hacemos caso, pero después nos estamos arrepintiendo y no queremos, no es lo que queremos. Entonces, esa parte la vamos a Claro. tocar y luego vamos a tocarla finalmente la parte de visión y proyección que tiene él hacia el futuro, no solamente a nivel de su profesión, sino también a nivel de todo lo que le rodea, qué cosa, cómo se ve Eduardo de acá a unos 10 o 20 años, él se ve en el futuro del país, acá, afuera, muchos se van también afuera a estudiar, se quedan por otros países, cómo se ve. Entonces vamos a empezar por la parte personal. Eduardo, cuéntanos un poquito de dónde vienes, de tus padres de dónde son. Cuéntanos un poquito sobre la parte humana de Eduardo. Bueno, respecto sobre mi parte humana, pregunta bien filosófica, la verdad, pero no lo voy a llevar al aspecto epistemológico, por así decirlo. En mi caso, más allá del derecho, soy un fanático de la escritura literaria y de la lectura, tanto que he podido publicar 2 libros gracias a ese tema de la poesía, ya 2 poemarios que bastante bien experiencias me han creado, me han llevado hasta la Feria del Libro de Lima, inclusive también la Ricardo Palma, grandes vivencias. Respecto a mi familia, mi caso todos son de Lima, honestamente, mi familia ha sido limeña, hacia morir, lo cual es muy curioso porque cuando hablas con mi abuelo me cuenta de una Lima de antaño, aquella Lima con los edificios más o menos virreinales, con las reuniones de los escritores allá por el Palais Concerts, por ejemplo. Luego la converso con mi padre y me habla de una Lima más rockera, un poco más bohemia, el terrorismo, de ello me comenta él. Y luego llego yo, y que cuando yo les cuento a ellos de Lima, exactamente centro de Lima y alrededores, yo les termino contando de una Lima que es una fusión entre lo antiguo virreinal con lo moderno, donde vemos una casona donde seguramente vivió algún virrey, allí con un Saga Falabella adentro haciendo comercio. Y eso es como podría resumir a mi familia, esa mezcla de generaciones de Lima, que de todo un poco ha creado. Claro, efectivamente, ¿no? O sea, tú eres bastante joven, pero lógicamente que, como yo un poco también, me gustaba juntarme o tener amigos que son mucho mayores que yo. Entonces yo de ellos aprendía, ¿no? Mis mejores amigos actualmente ya muchos ya no están en este mundo, Ujú. pero me gustaba aprender mucho de ellos, ¿no? Porque son personas que han vivido tanto y que tienen muchas cosas que enseñar, por supuesto. Cuéntanos con respecto a tu profesión.
que tus padres te El derecho. inculcaron, Ujú. la verdad, vamos, No, por supuesto. si tus padres te inculcaron desde chico, te dijeron, mira, Eduardito, tienes que estudiar derecho, porque la verdad que eso es rentable, Dale, da dinero, da dinero. es rentable, vas a poder formar tu estudio jurídico y vas a estar asesorando a presidentes, etcétera. Cuéntanos un poquito, o es de tu misma, te nació ser abogado y te nace justamente estar en el derecho y te apasiona eso. Cuéntanos un poquito. De hecho, mi interés por el derecho sí realmente me nació a la mitad de la carrera aproximadamente. Yo inicialmente, yo estaba en esa etapa de juventud, 15, 16 años, que la verdad no sabía qué estudiar, no me gustaba nada. Entonces, hablando con mis padres, nos dimos cuenta que mi principal interés era las letras. Yo, buen joven rebelde que amaba la literatura, dije, voy a ser literato. Me dijeron, no. Yo dije, voy a ser filósofo. Tampoco. Y así, entre un vaivén, idas y vueltas, y las conversaciones, la negociación, podría decirse, terminamos en un punto medio que dijo, va a ser el derecho, pero que a su vez vas a estudiar filosofía. Fue como un punto medio. Y comenzamos así con la carrera, el estudio, habían cursos que me llamaban, cursos que no, hasta que encuentro un área que se llamaba Ciencia Política, Introducción a la Ciencia Política, que me quedé fascinado con el curso. Luego ya Constitucional 1, que era de hechos fundamentales y estructura del Estado peruano. Y me enamoré en ese momento ya de lo que podría ser un área del derecho. Y luego cómo me empezaron a gustar diversas áreas del derecho, tanto que hoy en día estoy en un estudio de abogados, viendo un poco de civil, un poco de penal, porque todo se puede relacionar con la Constitución, todo se puede llevar al ámbito constitucional, porque finalmente todo parte de ahí y luego se va extendiendo a diversas áreas, pero todo nace de ese documento llamado Constitución. Y así empecé a encontrar el gusto a la carrera, que hoy en día me tiene bastante fascinado y que busco aprender ahora un poco más de la vida ya del abogado más litigante, porque yo me especialicé mucho en la investigación académica. Yo ahora quiero aprender y estoy aprendiendo de ese ámbito más en la cancha, más el guerreo, más los trámites, el juicio, la demanda. Ahorita ando bien dedicado a eso. Qué bien, ¿ah? Se te ve, hablas con pasión, o sea, eso es bueno, eso es bueno. Ahora, bueno, vamos a pasar un poquito a las preguntas a nivel de Perfecto. jurídico, ¿no? De lo que es tu Ujú. fuerte, ¿no? A ver, vamos a lo que es el acceso a la justicia. ¿Cuál es la Buenísimo. efectividad real de la justicia gratuita en el Perú? ¿Qué Mira, desafíos la verdad, enfrenta su implementación y cómo podrían superarse, hermano? Dos la preguntas. verdad es que decir que la justicia es gratuita en nuestro país es, en mi opinión, es algo erróneo. ¿En qué sentido sería gratuito? El acceso a la búsqueda de la justicia. Para mí eso es lo que es gratuito netamente. El derecho que todos tienen a poder ir a un órgano jurisdiccional a que se le busque la tutela de su derecho. Acá viene el tema ya debatible. ¿Por qué yo digo que no es gratis como tal? Porque cuando buscamos algún abogado defensor público, por ejemplo, que es lo que se ofrece a quienes no pueden presentar a un abogado particular, debido a la sobrecarga que tienen, porque tienen una gran cantidad de casos, no pueden dedicar el esfuerzo debido a cada caso en particular. Hemos visto audiencias o casos públicos donde el abogado defensor público llega a la audiencia y ahí mismo se pone a leer el expediente. Esa es una defensa de pésima calidad, que rompe todos los principios del debido proceso hasta tener una muy buena defensa. Y entonces, si buscamos una defensa de calidad o adecuada, tenemos que recurrir a los abogados particulares. Y a un buen abogado particular, vale decir, uno que no llevará una inmensidad de casos, pero que cada caso que lleva se dedica con fuerza ahí. Entonces, que digamos que el acceso a justicia es gratuito, podemos decir que sí, porque todos tenemos ese derecho a presentar una demanda, a presentar una denuncia, a presentar una queja, un recurso. Pero una cosa es lo gratuito y otra es la calidad de lo mismo. Y ese, a su vez, respondiendo ya a la segunda pregunta, es uno de sus mayores, como es una de sus mayores complicaciones o de sus mayores problemáticas, porque finalmente quien busca una buena tutela de sus derechos, una buena protección de sus intereses, tiene que recurrir finalmente a un abogado particular, quien a su vez tampoco es que le pueda garantizar 100% una efectividad o velocidad en la justicia, porque hay temas burocráticos, hay temas de trámites internos que se realizan, aún hay temas que hablamos de la tecnología que está en todos lados, pero por ejemplo, recientemente me ha pasado que para poder pagar, en un caso que estamos viendo, una parte de la reparación civil, nos indican que tiene que ser presencialmente en el Banco de la Nación, para luego ir presencialmente al juzgado,
para luego ir presencialmente a la víctima para entregarle el costo de la reparación. Entonces, algo que podría ser tan sencillo con un par de correos, o sea, en mi humilde opinión, tiene que ser todo un acto de varios días para lograr esa tutela del derecho, que finalmente se podría simplificar tanto con los avances que hoy en día se tienen. Interesante, interesante tu respuesta realmente, y ya después futuramente debatiremos y propondremos cosas también, porque hay que Pues, hay que hacer propuestas de solución también para la problemática del sistema jurídico, ¿no? Ahora, con respecto a la eficiencia y modernización, ¿no? Tú sabes que para todo hay que buscar siempre la eficiencia, hay que ir modernizándose con la producción digital, etcétera. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que impiden la eficiencia del sistema judicial peruano? Dos preguntas en una, ok. va de la mano. ¿Y qué medidas tecnológicas o administrativas se podrían implementar para agilizar los procesos? Bueno, en primer lugar, para mí el gran problema que lo que tiene el sistema de administración de justicia es la sobrecarga que se maneja, que es culpa de dos grandes factores. Uno es el propio sistema de administración de justicia, entiéndase Poder Judicial, Ministerio Público y de los relacionados, y otras son los particulares. ¿Y yo por qué digo ello? Te doy un ejemplo bien práctico, la cultura del ampadismo del amparo. Hoy en día ya no es como antes, que habían causales de rechazo liminar. El proceso de amparo es un proceso constitucional que busca tutelar derechos fundamentales que no sean protegidos por el habeas corpus, como lo que es la libertad, o como el habeas data, que es lo de información. Antiguamente tú presentabas un proceso de amparo, bueno, están mis gatos socializando un rato, ¿Está perfecto, bien? socializando un rato mis No, no, gatos. está bien, está ¿Qué bien. suele pasar? No hay problema. Y en ese amparo, ¿qué sucede? Antes habían 6 causales de rechazo si es que no era adecuada la vía. Hoy en día solo quedan 2, y 2 que volvieron en noviembre del año pasado. Entonces, ¿qué sucedió? Que muchos abogados presentaban procesos de amparo en cantidades infinitas, solo para extender los procesos y poder cobrar un poco más de honorarios, vale decir, ¿no? Y de ese modo aumentaba la carga procesal no por culpa de los jueces, sino por culpa de los particulares o abogados que también en otros supuestos deciden presentar recursos o extensiones de procesos como reprogramar audiencia una, dos, tres, cuatro veces, solo puede extender los procesos. Entonces, también hay un tema de los juzgados por la carga que se manejan y los procedimientos internos que también se manejan, como el que le comenté, como también culpa de los particulares que se aprovechan de esta lentitud del sistema de justicia. ¿Y cómo se podría enfrentar? En mi opinión, ahí entran las nuevas tecnologías. Hay modelos como en Brasil, por ejemplo, con Sócrates, que es un programa que ellos se manejan, el programa Sócrates en Brasil, que les permite, por lo menos los trámites judiciales básicos, como respuestas básicas de admisión de documentos, admisión de prueba o reprogramaciones, hacerlos de forma automática. Entonces, al hacerse de forma automática, le estás ahorrando ese tiempo al juzgado de hacerlo, le estás ahorrando ese tiempo al juez y a su equipo de armarlo. Y le pueden dedicar más tiempo finalmente a lo que son la resolución netamente de casos. Entonces, ese tipo de sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, pueden resumir de gran forma la labor judicial y por lo tanto agilizar la resolución de procesos. Ok, excelente. Mira, ahora vamos un poquito a la parte de legislación y aplicación de la ley. Ok. ¿Cómo se puede mejorar la formación y capacitación de los jueces y fiscales peruanos para garantizar una aplicación justa y eficiente de la ley? Tú sabes, estamos viendo, ya la gente no cree ni en los jueces, los fiscales, Claro. prácticamente esa parejita que ya conocemos, que sobre el tema de Odebrecht, y que hace poco nomás se ha hecho público o se va a hacer público el secreto de ese acuerdo que tuvieron, ¿no? Que Claro. confíe. Entonces, esto está en la noticia que todos los diarios ponen en las portadas, casi todos los días. Y carambas, ya se ha perdido la confianza, ¿no? Realmente es así, ¿no? El periodismo influye de una manera, otra manera, pero bueno, normalmente si tú no crees en tus jueces, no crees en los fiscales, Ujú. prácticamente pues entonces a nivel de justicia no crees en nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede mejorar la formación y capacitación de los jueces y fiscales peruanos para garantizar una aplicación justa y eficiente de la ley? Ahí, en mi opinión, y esto me guió mucho en lo que es la teoría económica,
que luego se vea el análisis económico del derecho, es el tema de los incentivos a realizar un buen trabajo como juez. ¿En qué sentido? Si nos percatamos bien, de los abogados más grandes, los más importantes del país, ganan mucho más que un juez, ganan mucho más que un fiscal. Entonces, hay estados, como por ejemplo Estados Unidos, que le tiende a pagar gran cantidad de dinero a los jueces, pero a su vez le coloca sanciones ejemplares al juez que cometa una infracción a su labor. De tal modo que la lógica es, yo te doy grandes incentivos a que tú seas un muy buen juez, pero si me fallas, también hay muy grandes castigos. Eso como un pequeño paréntesis antes de hablar ya de la formación, pero para mi opinión siento que es algo que se tendría que plantear como una posible solución al sistema de los jueces que se tienen actualmente. Y hablando netamente de la formación, en mi opinión, una formación basada en dos grandes aspectos, más allá de su área de experticia, porque se supone que eso ya lo saben, porque si no, no irían a ser juez civil, juez penal, juez del contencioso administrativo, no, se supone que eso lo saben. Uno, un enfoque basado en derechos humanos, porque finalmente es la base de cualquier área del derecho, conocimiento de derechos humanos, y otro, un enfoque en lo que es la política de modernización del Estado, es decir, un enfoque en una agilidad, en una buena gestión pública, porque finalmente los jueces fiscales son servidores públicos, trabajan para el Estado, con un servicio a la población que es administrar justicia, pero son servidores públicos. ¿no? Entonces tendrían que conocer todas esas políticas para servidores públicos, como la ley de modernización, la política nacional de modernización 2030, etcétera, etcétera. Tendría que dársele una gran enseñanza en esos aspectos. ¿No? Y también esos temas los vamos a tratar también porque son interesantes, ¿no? Va a llegar un momento dado en que vamos a plantearnos temas específicos para poder Ujú. aportar en darle una mejoría y una solución a algunos problemas que tenemos acá en nuestro país, ¿no? Y para eso va a servir también lo que es el derecho comparado, la justicia comparada, Claro. sistemas de justicia comparados, etcétera, ¿no? Ahora vamos un poquito a la parte de derechos humanos y las garantías de la población, ¿no? Mira, ¿cómo se pueden proteger los derechos humanos en el sistema judicial peruano, especialmente en los casos de las personas con vulnerabilidad, Ujú. ¿no? Como la violencia de género, la discriminación o la pobreza? ¿Cómo se pueden proteger esos derechos humanos? Claro, hay que partir de lo siguiente, ¿no? Hay dos tipos de vías, la ordinaria, los procesos civiles, penales y la vía constitucional. ¿Por qué? Porque hay muchos abogados que sí no hacen la diferencia en cuando un caso requiere urgencia de acción y lo llevan a la vía ordinaria, la vía civil, la penal, cuando, por ejemplo, se cuenta con los procesos constitucionales. Exactamente hay cuatro procesos constitucionales que tutelan los derechos fundamentales, que es la ya mencionada acción de amparo para cualquier derecho constitucional que no sea protegido por el habeas corpus, habeas data, el habeas corpus que protege los que son derecho a la libertad. No tenemos ejercicio de derechos, no tenemos libertad. El habeas corpus permite una tutela rápida porque es hasta un proceso informal. Tú puedes hasta hacer un habeas corpus oralmente en la comisaría, por ejemplo. El habeas data, que es protección a los datos personales que uno tiene. Y finalmente la acción de cumplimiento para temas administrativos que no se estén cumpliendo en su plazo debido. Y luego ya, hablando de las vías ordinarias, ya una tutela ordinaria de los derechos fundamentales, contamos con el proceso civil, proceso penal. Claro está que viene la problemática de las personas con alguna dificultad, puede ser tanto física como mental o económica, que algo bueno vale decir de la sociedad actual que tenemos es que los medios de comunicación, como el que nos encontramos, dan cabida a situaciones sociales, si dan cabida a personas a que puedan manifestar sus problemáticas, para que tanto se pueda generar esa presión social. Porque hay que ser honestos, hoy en día hay casos que por presión social terminan siendo atendidos primero, para bien o para mal. Hay casos que por presión social se atienden de forma más rápida y a su vez eso genera que mayor cantidad de abogados conozcan del tema y ofrezcan sus servicios. Porque hay abogados que cobran honorarios antes del caso, como otros que cobran por la reparación civil que se pueda obtener. Entonces, también hablándolo fríamente, si un caso se logra hacer viral, hay abogados que por el tema de la cámara, la publicidad y la reparación que pueden llegar a obtener, muy buenos abogados, vale decir, se van a ofrecer y ambas partes son beneficiadas. La persona con bajos recursos, que no tiene la capacidad de acceder a la justicia a una muy buen abogado, una muy buena defensa, y a su vez el abogado que quiere darse más a conocer y que quiere demostrar su valía, ¿no? Yo lo veo de ese modo. Claro, sí, efectivamente es así, pues, ¿no? Normalmente hay diferentes maneras como negociar con el abogado también.
Pero bueno, eso también es un tema bastante complejo que también lo trataremos en algún momento. Y ahora vamos a tratar bien para finalizar con respecto a las reformas y al futuro del sistema Ujú. judicial peruano. Una pregunta bien simple, quisiéramos saber tu opinión, tu aporte en este caso, ¿no? ¿Cómo se puede fomentar una mayor confianza ciudadana en el sistema judicial peruano, Eduardo? La gente ya no confía, ya no cree, y Claro. prácticamente el ser humano en el Perú vale si tienes dinero. Si no tienes dinero, prácticamente no hay mucha sensibilidad que digamos a nivel de justicia, y por eso que prácticamente tú vas a las cárceles, haces una encuesta y vas a ver que tú en las cárceles están mayormente la gente que no tiene dinero, porque los que tienen dinero mayormente no están, están fuera, ¿no? De alguna otra manera. Tenemos miles de ejemplos para mostrar. Entonces, ¿cómo podemos fomentar una mayor confianza ciudadana en el sistema judicial peruano? Yo lo vería en dos grandes aspectos. Uno, lo que es la simplicidad procesal, y el otro, lo que es justicia accesible. Voy a explicar cada uno. Simplicidad procesal sería reducción de actos administrativos. Por ejemplo, como el que te comenté yo hoy día, ¿no? Un tema tan simple como un pago está obligado a hacer en 3 actos físicos presenciales. Que voy a hacer de una forma mucho más sencilla. Hay documentos, pruebas que tienen que presentarse sí o sí de forma presencial. Hay actos tan sencillos como por ejemplo lo que es la entrega de una sola prueba que requiere mínimo un mes, solo para yo presentar mi prueba y un mes a que el juzgado me diga que la admitió. Sí, un acto sencillo, procedimental, demora un mes. Actos que podrían hacerse en un menor tiempo, con otros mecanismos, y en mi opinión de las nuevas tecnologías podrían facilitar enormemente este rubro. Y el otro aspecto es la justicia accesible. Te doy un ejemplo antes de hablar del concepto. En Colombia, y en otro país también, pero voy a hablar de Colombia, ha sucedido que hay una sentencia de divorcio y finalmente la determinación del monto de pensión que se iba a dar al menor, y que si tú vas al apartado final, hay un pequeño anexo de 2, 3 hojas, que es donde los jueces le escriben al menor, al hijo, al niño, y le resumen la sentencia. Le dicen, hola Juan, ¿cómo estás? Te comentamos que ha pasado esto. Nosotros, los jueces de la corte tal, hemos resuelto el divorcio de tus papis, en el cual hemos determinado que tu madre se va a encargar de cuidarte y amarte, y tu padre también te va a amar, te va a querer, pero por complicaciones personales, te va a ver los días tal. A su vez, el dinero no va a ser complicación porque va a haber un depósito encargado de ambas partes, de tanto monto. Es decir, es accesible a todos los participantes. Y así también hay múltiples ejemplos, a menores. También las sentencias sistema Braille, que están empezando a emitir. Sentencias con códigos QR Braille. para que quien esté interesado pueda ver toda la documentación en una carpeta Live que te accede a un código QR y no tengas que estar imprimiendo 40.000 hojas. Entonces, hay mecanismos de justicia Claro. accesible que en el Perú están llegando poco a poco, no se niegan, están llegando poco a poco, Tenemos esperanza pero su entonces. implementación puede servir demasiado. Por Tenemos, ejemplo, puede tenemos, servir demasiado. Confianza. tenemos esperanzas entonces de mejoría, según tu punto Así de vista. es. Qué bien, positivo. Mira, te voy a hacer la última pregunta ya, no sé si es la del estribo, basado en algunas experiencias y de un tema muy controversial y caramba, es político netamente, pero que de alguna manera yo lo observo, es algo para mi concepto muy personal, es algo injusto. Mira, te lo voy a poner así, te lo voy a plantear así. Ujú, En una oportunidad me encontré con un delincuente y él me contaba que estaba queriendo regresar a la cárcel. ujú, Yo le digo, tú estás ujú, loco. ¿Cómo queriendo regresar a la cárcel? Si se supone que uno está en la cárcel y uno lucha por salir de la cárcel. Pero en tu caso quieres regresar a la cárcel. A ver, cuéntame un poquito, porque no, la verdad que no te entiendo. Me dice, no, porque normalmente en la cárcel yo tengo comida, tengo techo, duermo las ujú. horas que me da la Sí, gana dormir, cuando quiero jugar algo juego, cuando me quiero drogar me drogo, mi familia me manda dinero, hago lo que me da la gana, tengo una gran vida, estoy con mis amigos, con mi fulbito, o sea, la paso súper bien, yo más cómodo me siento en la cárcel que en la calle. En la calle tengo que trabajar, tengo que si no trabajo no como, ujú. y tengo que hacer muchas cosas, me ven mal, me tratan mal, me marginan, me discriminan, ya mi mundo es la cárcel. Okay, y aparte eso me complementó y me dijo de que él casi toda su vida la había pasado en la cárcel. O sea que, como se dice,
coloquialmente, era un choromonce, que ni bien agarraba algo, se robaba algo, lo metían preso, ¿no? Claro. Y después que Entonces, estaba libre, acaba, repetía el delito. sí, acaba la pregunta, ¿no? Yo digo, si un delincuente, un preso opina de esa manera, es por algo. Entonces, ¿no te parece a ti de que si, por ejemplo, a ver, un delincuente roba, te mata, te extorsiona, te hace un daño, te deja inválido muchas veces, ¿no? Normalmente por robarte, mete cuchillo, una bala, no sé, te desgracia la vida al ciudadano, al honrado, al decente que trabaja. Muchas Claro, veces lo esperan, lo persiguen del banco y le quitan todos sus ahorros, su capital que con tanto esfuerzo lo ha logrado. Y lo meten preso y se pasa la gran vida adentro, ¿no? Entonces, ¿no te parece a ti de que los presos deberían de pagar al menos su alimentación, deberían pagar su estadía y quizás hasta incluso, ¿por qué no los servicios, ¿no? De agua, qué sé yo, bueno, hasta ahí por ahí puede ser también, ¿no? Y recibir una instrucción, una formación, demostrar realmente que se quieren reinsertar a la sociedad como personas que han cambiado y que en las ujú, cárceles sirvan como un ente de reinserción, ¿no? Y no más bien de proliferación de la vagancia, de la ociosidad, de no hacer nada de repente y de las cárceles seguir con la delincuencia vía telefónica, una serie de cosas, ¿no? Entonces, este es un tema que realmente es bien controversial, ¿no? ¿Y por qué no se plantea qué está pasando cuando nosotros, la gente honrada, la gente decente, la gente decente, estamos siendo atacados por los delincuentes y nosotros les pagamos la estadía, les pagamos la alimentación, les pagamos al INPE, por ejemplo, que al Servicio de Seguridad, ujú. les pagamos todo? ¿No te parece eso contradictorio? ¿Tú cambiarías algo ahí? No, concordamos totalmente. Por ejemplo, me acuerdo que una reflexión similar tuve cuando vi una obra de teatro Ludigancho George, se llamaba, me acuerdo, que le hizo el INPE justo en la Universidad de Lima, donde muchos presos hablaban de ese aspecto. Y es que, claro, se les ofrece una gran cantidad de servicios y finalmente están ahí porque han hecho un acto en contra de la sociedad y sus bienes máximos como la vida, la propiedad, la tranquilidad, etcétera. Yo sí concuerdo en lo que tú dices que se debería cobrarles el tema del agua, el tema de los servicios, la alimentación, y si ya no lo pueden cubrir, tampoco dejar que muera de hambre, claro está, pero darle una cantidad disminuida de esos servicios, a por lo menos lo básico para que un hombre pueda existir. Pero a su vez, darle dos alternativas, o que tu familia desde afuera cubra tu costo, que es una alternativa uno, o la otra alternativa, que tú mismo puedas trabajar en la cárcel para conseguir esos fondos para pagar tu estadía en la propia cárcel. Porque finalmente, persona que no trabaja se oxida, pierde ritmo laboral, pierde capacidad operativa, pierde capacidad de raciocinio rápido. Y a su vez también programas de rehabilitación. Ese programa de teatro, por ejemplo, que hizo la obra, yo me quedé fascinado porque hizo que gente que está presa haga teatro. Como también hay programas como el que ha traído la Universidad Continental, que les está permitiendo estudiar carreras universitarias dentro de la misma cárcel, porque recordemos lo siguiente, la pena tiene muchos fines, entre ellos rehabilitarte y reinsertarte, pero sin educación, sin arte y sin servicios, no te puedes ni rehabilitar ni mucho menos reinsertar, pero tampoco puede ser gratis. Y ahí es La, donde interviene a la familia exacto, de la persona o exacto, uno mismo. exacto. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Mira, bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Creo que tenemos muchas cosas que conversar, seguramente con nuestros invitados también, Ah, especialistas que van a venir. Vamos a tocar temas muy, pero muy interesantes, Eduardo. Y ahora te pediría que no solo despidas esta entrevista tú, ujú. sino que también invites a toda la ciudadanía, todo el público en general, a que nos sigan a lo que es asesoría legal en acción, que va de lunes a domingo, especialidades diferentes y distintas, conducidos los programas por especialistas del área. No queremos todistas, no queremos conductores que Claro, conduzcan todo un poco así, no, 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 sino profesionales especializados y que también van a entrevistar a profesionales del mismo área para poder enriquecer el programa y así beneficiar a la comunidad en general de una manera más eficaz, ¿no? Te dejo perfecto. las palabras para que cierres el programa y para que invites
No te olvides que estamos en el medio de comunicación universal TV Digital y que el programa se llama Eso, diálogo. Asesoría Legal. Adelante. Bueno, esperamos que esta entrevista haya sido sagrado, que nuestra participación les haya gustado a todos los asistentes en el momento en que se encuentren. Este ha sido su programa, es Asesoría Legal en la Acción, donde aparte de mi persona y la de Ricardo, múltiples expertos legales nos van a acompañar para ver temas constitucionales, civiles, penales y todo lo que a la sociedad en general le puede interesar. Este programa se encuentra bajo Universal TV y esperamos que haya sido totalmente de su agrado. Nos despedimos y hasta una próxima oportunidad. Ok, Eduardo, muchísimas gracias a ti. Te deseo lo mejor y nos vemos en una próxima entrevista para poder justamente ya cerrar todo. Y recuerden de que Eduardo Chocano Rabina va a ser un conductor de este programa Asesoría Legal y Negociación. Chao, Eduardo, que te vaya muy bien. Saludos. Ricardo.